Buenos días, queridas familias, queridos niños, queridos ancianos, queridos hermanos, todos en Cristo Jesús. Celebramos hoy el viernes de la quinta semana de Pascua. Hoy la Iglesia y nosotros junto con toda la Iglesia celebramos a San Isidro Labrador, memoria obligatoria para toda la Iglesia. Y este es el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, como hemos dicho al principio de esta grabación, hoy celebramos a San Isidro Labrador y la Iglesia nos dice de San Isidro. Celebramos hoy la memoria de San Isidro Labrador, nacido en Madrid a finales del siglo XI. Juntamente con su mujer, Santa María de la Cabeza, llevó una vida dura de trabajo como campesino y de este modo se convirtió en un verdadero modelo del honrado y piadoso agricultor cristiano. La tradición popular conservó la memoria de su espíritu de oración y de generosidad con los necesitados. Es patrono de los agricultores españoles. Murió hacia el año 1130. Bien, queridos hermanos, San Isidro Labrador hoy nos enseña una cosa muy importante, que es el trabajo manual, que es el trabajo en la naturaleza y que es también, como bien dice aquí en la biografía, un hombre abierto a los pobres, abierto a la voluntad de Dios, porque el agricultor nunca sabe qué va a ocurrir con la cosecha y nunca sabe si va a llover, si no va a llover, si va a tener sequía, si va a tener un gusano que se meta en el trigo, no sabemos nada. San Isidro nos enseña precisamente saber entrar en la voluntad de Dios. Nos enseña a aceptar esa voluntad. Por eso en este tiempo de pandemia, en este tiempo de alarma y en este tiempo de confinamiento, San Isidro Labrador nos enseña precisamente a entrar en la voluntad de Dios. Con serenidad, con paz, como tantos días atrás os vengo diciendo. Es muy importante esta actitud de San Isidro y también esta actitud de estar abiertos a los pobres, a los necesitados, como tantas veces os he dicho en las misas y en los evangelios y homilías que estoy realizando en estos días. Muchísimas gracias, nuevamente lo repito, a todos los que estáis haciendo vuestras donaciones a la cuenta de nuestra Cáritas parroquial. Muchísimas gracias en nombre de los pobres, a tanta gente que os estáis desprendiendo por fe y por amor a los pobres de vuestro dinero personal. Que el Señor os lo pague. Yo quería hacer una referencia a lo que dice hoy la primera lectura de este día de hoy de San Isidro, que es de la carta del apóstol Santiago, donde nos habla precisamente de un don que no lo tenemos mucha gente. Yo soy el primero que no lo tengo. Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor.
Como el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía, esperad con paciencia vosotros. Y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca o está lejos, no sabemos. Pero dice, fijaos bien el apóstol, 1, paciencia para saber aceptar la voluntad de Dios. Y 2, dice que fortalezcamos nuestros corazones mientras estamos esperando. ¿Cómo se fortalece el corazón del cristiano? Pues muy sencillo, con la oración. La oración que yo os invito a que la hagáis, ahora que ya podemos, ante el Santísimo Sacramento. Oración que, como hicimos ayer jueves en la parroquia, de 7 a 8, tenemos todos los jueves del año, excepto el tiempo de Navidad y el tiempo de julio y agosto, todos los jueves del año tenemos la exposición del Santísimo en esta parroquia con 2 peticiones fundamentales. La primera petición, por la santidad de todos los sacerdotes, muy importante que recibáis por nosotros y por esta santidad. Y la segunda petición, de todos los sacerdotes, especialmente los de esta diócesis de Asidonia y Jerez. Y la segunda petición que hacemos siempre en la parroquia es por las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, especialmente por nuestro seminario diocesano de San Juan de Ávila, para que el Señor siga tocando el corazón de los jóvenes para estas vocaciones. Todos los jueves del año, de 7 a 8 de la tarde, y después continuamos con la misa diaria de las 8. Por lo tanto, fija bien, se fortalece con la oración ante el Santísimo, se fortalece con la oración a través de la palabra de Dios, lo que la Iglesia llama la lectio divina. Coger la lectura, concretamente la lectura del día, el Evangelio del día, si os parece, y escrutarlo, que significa leer el Evangelio, preguntarte qué me dice esta palabra a mí hoy, y después a qué me llama esta palabra. Eso se llama lectio divina, lección de Dios, lectio divina. Y es muy importante que aprendamos a hacer esto. Es lo que nos invita hoy San Pablo. Y dice también San Pablo también en esta lectura, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede la oración insistente del justo. Pero dice primero, confesaos mutuamente los pecados, que no significa que vayamos al hermano a confesarnos con el hermano, no. En la iglesia te tienes que confesar no ante Dios ni ante el hermano, sino ante un sacerdote. Así dice la iglesia, así que no hagáis cosas extrañas y raras, aunque lo escuchéis. No, yo me confieso con Dios, no, Señor. Yo me confieso con uno que tengo mucho sintonía con Él. No, la confesión es esa confesión sacramental y es personal y se hace ante el sacerdote. No lo olvidéis. Cuando dice confesar mutuamente los pecados, significa que digamos al hermano en qué cosas has fallado, has metido la pata y pidas perdón. Y rezad unos por otros, ¿por qué? Porque tú, si tú eres débil, entiende también que tu hermano es débil como tú. No juzgues a tu hermano en la debilidad, sino que ten paciencia con él y quiérelo en Jesucristo resucitado. La palabra del Evangelio de hoy, que es un texto de Juan, capítulo 15, nos sigue invitando el Señor a yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y a dar fruto. Primero nos invita a estar bien injertados en la vid verdadera que es Jesucristo, no en tus bondades, no en tus devociones, sino en Jesucristo, bien injertado en Jesucristo el Señor. Lo segundo para dar fruto, fijad bien, es que esa permanencia en el Señor siempre la llevemos adelante. Pero también es muy importante que seamos regados, como siempre está regada la parra para dar fruto. ¿Cuál es el riego que nosotros tenemos? Sobre todo, como siempre os digo, la palabra de Dios y los sacramentos y la oración. Estas 3 cosas nos ayudarán a permanecer en el Señor y estar abiertos a dar fruto. Por eso, fijaos bien, dice aquí, el sarmiento no da fruto, lo arranca. Claro, si no damos fruto, te arranca, no sirves para nada. En cambio, todo aquel que da fruto permanece en mí. Como el sarmiento, dice el Señor, no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, también vosotros si no permanecéis en el Señor. ¿Cómo vamos a dar fruto, queridos hermanos, si no permanecemos en el Señor?
¿Tú qué te crees? ¿Que por tus bondades vas a dar fruto? No. Es verdad que hay gente buena, por naturaleza, gracias a Dios. Pero normalmente no somos así, seamos sinceros. Por lo tanto necesitamos, como dice aquí el Señor, estar permanentemente apoyados en Él. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, repite el Señor. El que permanece en mí y yo en Él, da fruto abundante. Así que, queridos hermanos, ahí está la clave, la permanencia en el Señor. Como la Virgen María estuvo siempre cerca del Señor, en la cruz, testigo de la resurrección, en Pentecostés, en todo momento, también ella nos invita a estar permanentemente en el Señor. Os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y en vosotros permanezca para siempre. Que paséis un feliz día.